Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy vamos a estudiar una excelente partida disputada por dos grandes jugadores, dos grandes rivales, por allá por los 90. Nos referimos a Anatoly Karpov y a Viswanathan Anand, el hindú, el tigre de Madras, y Anatoly Karpov conocido como la boa constrictor o el gelido otoño. La partida en sí es muy interesante, ya que primero que se jugó en la FIDE World Cup, en el campeonato del mundo, recuerdo, fue una de las partidas disputadas en ese campeonato mundial donde Anatoly sale triunfador y vence en el match a Anand. Y en esta partida Anatoly, siendo un jugador muy multifacético, logra entrar en una posición que es digna de ser estudiada, que es la entrega de la dama por dos torres. Logra vencer en gran forma a Anand, que era un jugador muy técnico y también muy difícil de doblegar en partida de torneo. Las blancas comienzan con D4, abriendo centro con dama, como suele hacer Karpov en la mayoría de sus partidas en esos años más adelante, cuando ya era una persona y un jugador ya muy experimentado. Las negras juegan D5, respondiendo al D4 con D5, ya que una de las ideas que planteaba Anand contra Karpov era justamente jugar a C4, un C6, ingresando a una defensa eslava. Las blancas continúan con caballo C3, desarrollando el flanco de dama, y las negras juegan caballo F6, sosteniendo el centro y desarrollando el flanco de rey, obviamente. Una de las ideas de las eslavas justamente es en algún momento tomar y jugar alfil F5 con el alfil fuera de la cadena de peones y sostener esta posición, donde el blanco muchas veces saca el caballo, lo lleva a E5 y termina comiendo el peón de C4, por ejemplo. Y también una línea muy interesante que es en base a F3 y E4. Sí, pero el alfil ya se encuentra en esta casilla y sí surgen ideas muy interesantes a base de alfil por. Existe una línea tan complicada como esta, justamente, en donde la táctica abunda y estas cosas también, y ambos conocían todos esos detalles. Kramnik era un gran jugador de esa línea de negras. Luego de caballo F6, el blanco continúa con E3, evitando todas esas complicaciones, y a E6, ¿sí?, ya transponiendo a una ortodoxa, caballo F3, recordemos que Karpov era de evitar todas esas complicaciones. Las negras deciden jugar caballo BD7, desarrollando su flanco de dama. Total, ese caballo tiene que ir sí o sí a esa casilla, así dilatamos lo más que podemos la salida del alfil, viendo si lo llevamos a E7 o D6. Y bueno, las blancas juegan alfil D3 y las negras en este momento deciden levantar la atención y hacer D por C, aprovechando de que el alfil ya salió y obligándola a perder un tiempo al tomar el peón de C4. La cuestión que a D por C4, alfil por C4, la idea de las negras justamente es tomar para luego expandirse rápido en el flanco de dama. Las blancas juegan alfil D3, pueden jugar alfil B3, pero alfil D3 ya es una jugada que ayuda a E4 y mira hacia el flanco de rey. Y las negras juegan alfil B7, y esta línea muchas veces lo han jugado ellos con distintos colores. La cuestión que alfil B7 y enroque se ha jugado, por ejemplo, en esta posición E4, ¿sí?, tratando de jugar un E5 o un A3 para evitar un B4, pero bueno, son opciones que existen en la posición y conllevan a lo mismo, pero en este caso
el blanco opta por lo más natural, que es en el roque corto, poniendo su rey en seguridad y preparándose a hacer acciones en el centro o en el flanco de dama. Las blancas juegan a 6, las negras juegan a 6. La toma, la entrega del peón central por un lateral es justamente ganar tiempos en el flanco de dama y llegar a una ruptura óptima con C5, con lo cual las piezas saldrían lo más óptimo posible y lograrían la igualdad, que es lo que buscan las negras. Por eso a 6, y las blancas ya comienzan a movilizar su centro a base de B4 y C5, como habíamos dicho, que buscaban las negras, y las blancas obviamente no le conviene que el negro avance creando una mayoría de peones en el flanco de dama o que le coman, ¿sí? Porque después pues, posiblemente el alfil puede salir agrediendo el caballo de B4, ganando tiempos, y por ello hacen la jugada de 5, lo cual pasan un peón en el centro, bloquean el alfil de B7 y sobre todo amenazan tomar y crear un punto débil en E6, ¿sí? Con lo cual un caballo G5 será muy molesto, pero esta posición estaba estudiada y se jugaba de esa manera, eran concesiones que las negras tenían que lograr dar a cambio de una mejor jugabilidad de sus piezas, y ambos la tenían muy estudiada a la situación. Por eso este momento es una posición muy aguda, donde el blanco ya se enrocó y está haciendo acciones y las negras están tratando de conseguir una igualdad y una mejor disposición de piezas, ¿sí? A D5, las negras optan por la jugada natural, que es dama C7, porque es la casilla natural de la dama, fiscalizan E5 y D6, preparan un torre C8 y después de sacar el alfil y enrocarse continúa la partida y posiblemente no estén mal en la posición. También se podría haber jugado C4, como habíamos comentado en un momento, que es la otra idea en esta posición, ¿sí? En donde el alfil se va a C2, obviamente no a E2, porque es muy pasivo. C2 mantiene la acción de la diagonal hacia el punto H7, y si por ejemplo ahora dama C7, caballo D4, entra con gran fuerza porque amenaza E6, y a caballo C5, defendiendo el punto, las blancas en este momento tenían una jugada muy interesante que era en base a B4, de laboratorio obviamente y estudiada, ya que es una jugada que complica la posición porque echa el caballo de C5, y si tomáramos luego de peón por, se abre la columna para la torre, y cuidado que hay temas sobre B5 justamente muy fuertes en base a caballo por, entrando y tocando la dama, echan 2 peones por una pieza, por ejemplo. Es una posición muy muy aguda y muy complicada, ¿sí? El caballo también está en el aire. Esta jugada la recuerdo por la teoría en sí, justamente por eso la cito. Es una jugada que hace característica la partida, aparte de la situación que vamos a ver, que es cuando Karpov decide entregar la dama por las 2 torres. Y lo que sí ocurrió, justamente, volviendo para atrás, el alfil de 3 fue la jugada dama C7, más natural, y ahora D por E6, porque había varias opciones también. Teníamos B3 para luchar contra el C4, alfil C2 saliendo de la amenaza del C4, ¿eh? Todo este tipo de ideas existían para continuar con los planes. Y la otra, la línea que más se optaba muchas veces y que era la interesante, porque en principio empezamos a desarmar un poco el centro de peones de las negras, es la jugada D por E6, ¿sí? Luego de F por E6, ¿sí? Notamos que las negras empiezan a tener juegos con sus piezas, ya que C4 es una jugada que molesta y avanza,
en el flanco, contamos con un caballo a E5 en algún momento, el alfil de B7 está jugando, el alfil de F8 sale rápido, pero de todas esas virtudes, el único problema es que el rey sigue en el centro y hay una cierta coladura de blancas, la diagonal H5, E8, aparte del punto débil del punto E6 que con caballo G5 lo empezamos a molestar. Ahí estaba el problema y ahí estaba el tema de la compensación. Karpov prefiere tomar y a F por E6 deciden jugar alfil C2. También ellos esta partida la habían jugado en su momento y Karpov había elegido caballo G5. ¿Sí? Recordemos que en el match se fueron jugando estas líneas y las fueron mejorando. Lo que no recuerdo bien cómo fue el resultado con la línea con caballo G5, pero creemos que si Karpov jugó ahora alfil C2 es porque con caballo G5 justamente no obtuvo un muy buen resultado, que digamos, posiblemente el partido haya sido tablas y todas esas cosas. Recordemos que toda la disposición de las piezas negras está hecha justamente para preparar la máquina, expandirse más en el flanco de dama, ¿sí? y terminar de desarrollar su alfil, inclusive tratar de enrocarse largo. El negro se encuentra muy cómodo en la posición. Ahí está el problema, porque es una posición abierta, justamente, y no es tan fácil explotar el rey en el centro. Por eso en este caso, en vez de caballo G5, las blancas optan por alfil C2, anticipándose al C4 de las negras, que C4 era una jugada necesaria, porque no solo que este o no esté el alfil le iba a hacer, porque esa casilla es importante para sacar el alfil y atacar el punto F2, o mandar el caballo a C5 con idea de torre de 8 y caballo de 3, y estamos viendo todas las compensaciones que las negras tienen en la posición en base a dejarse comer en E6, alfil C2, C4, y ahora las blancas continúan con dama E2. ¿Sí? Jugada muy interesante, ya que saco la dama de la primera casilla, voy a tratar de conectar mis torres y defiendo una vez más el punto de 2 y dejo de 1 libre para mi torre de F para disputar esa casilla. A dama de 2, el problema es que justamente la idea de esa jugada es, como dijimos, recordemos que hay unos huecos en el flanco del rey de las blancas y este punto que está acá en esta casilla es muy crucial, porque siempre existe la posibilidad de un alfil G6 jaque. Por eso dama E2 apunta con mucha fuerza la idea de E5, que antes no podía porque si lo hacíamos podíamos ser comidos con el caballo de D. Por eso las blancas posiblemente amenazan esto. Y cuando uno venga acá, ahora sí, caballo D4, posiblemente con mucha fuerza, porque no solo miramos el punto D6, sino que amenazamos dama H5 jaque, haciendo que el rey pierda el enroque, ya que no podemos tapar por alfil por G6 y se nos cae la posición. Estos detalles tácticos son los que están surgiendo y por eso a dama E2, lo cual las blancas siguen jugando incisivamente, las negras no les queda otra que hacer la única jugada alfil D6, desarrollando y evitando el E5. Como vemos, las blancas de a poco están mejorando la posición, pero las negras siguen jugando muy bien. Las blancas, una vez más, continúan agrediendo el sector de las negras y comienzan con la jugada caballo D4, mejorando el caballo, mirando E6 y entre otras cosas, posiblemente en un futuro F3 para bloquear la diagonal del alfil, o inclusive un F4 quizás, intentando para un E5. Pero antes de caballo D4, se puede haber intentado caballo G5, que siempre la mencionábamos, que era la otra opción de mirar el punto D6, y a caballo C5, como tenía siempre la maniobra el negro, por eso siempre hacía C4 para defender el punto de la mejor manera, podría seguir F4 como la mencionamos, y a H6
expulsando el caballo, obviamente caballo H3, no caballo B3 porque nos comen, y E5, el rey está a un paso de enrocarse corto y largo, y caballo D3, inclusive es una jugada que en un momento puede entrar muy fuertemente, y vemos lo agudo de esta posición, y la tensión que existe, la cuestión que dama E2, alfil D6, caballo D4, y obviamente esto está estudiado, hasta vemos que se está entregando el punto H2, pero como esto es una cuestión de tiempos, y la partida gira en realidad en esa situación, es tan fuerte la jugada caballo D4, y tan fuerte en sí, que al negro, por ejemplo, no le puede perder tiempos en tratar de capturar material, porque si se comiera el peón de H2 en este momento, como podría haber sucedido en la partida, luego de rey H1, las blancas cuentan con la amenaza de G3, copando el alfil, o caballo por E6, entrando, capturando un peón y mirando el punto G7 y la dama de C7. Por ello, no es tan fácil comerse ese peón, obviamente no es una colgada, y demuestra lo aguda de la situación en sí y al nivel que están jugando estos dos grandes jugadores. Por eso a caballo D4, primero las negras juegan caballo C5 y así quizás amenacen alfil por, y entonces por eso las blancas lo logran evitar y jugando F4. Siempre está la amenaza de caballo por E6 o un E5 generando muchos problemas. De hecho, la jugada E5, en esta estructura que estamos hablando, que el negro permita que el blanco le tome, porque está en su línea muy jugada, tarde o temprano tiene que meter un E5 porque el avance es muy fuerte y es una jugada temática y Anand la hace en este momento. Esto sí hay que mencionarlo porque esto es teoría, y en este momento, como estos jugadores estudiaron toda su línea, acá Karpov se había intentado en su momento caballo F5, ¿sí? Jugada muy interesante, donde toca G7, el alfil de 6, el rey sigue en el centro. Lo que había preparado para esta partida es la fuerte novedad, y fíjense ustedes hasta qué punto ambos habían estudiado la posición, porque es una partida muy difícil y muy moderna. La fuerte y novedosa jugada caballo D por B5, porque las blancas juegan al máximo del aprovechamiento de la falta del enroque de las negras y entregan un caballo justamente el cual las negras tienen que aceptar en pos de explotar esa pobre situación y a cambio del caballo entregado tener más actividad y poder desequilibrar la partida a favor de las blancas justamente, ya que las negras estaban jugando muy bien. Esta jugada se le escapó, o mejor dicho, fue sorprendido a Anand en esta posición que él también conocía, por eso es una novedad. Y una vez más, vamos a ver cómo una cosa tan importante como una novedad o una idea preparada del laboratorio, del equipo de Karpov, hizo que él pudiera doblegar la defensa increíble que estaban haciendo las negras y llevar su partida a buen puerto, o sea, con un buen resultado para él justamente. A caballo D por B5, luego de A por y caballo por, la dama tuvo que ir a B6. Y bueno, y ahora caballo por D6 jaque. Es necesario matar ese alfil porque es uno de los sostenes de toda la estructura central negra. Por ejemplo, no se podía jugar cualquier cosa porque ya vemos que es una posición muy abierta. Y si jugábamos dama por C4, ¿sí? Ganándose un peoncito, después de alfil A6, ¿no? Como los alfiles juegan mucho, la posición se complicaba y las negras podían estar un poco mejor, ya que empezaba a clavar piezas importantes del ataque de las blancas, y como las blancas tienen una pieza de menos y las negras se rearman o se enrocan, van a pasar a tener una ventaja. Por eso no se puede hacer cualquier cosa y mucho menos comer peones que no tienen ningún valor. Pero sí comerse el alfil de D6, porque también estamos quitando la pareja de alfiles a las negras
y estamos quitando un alfil que defendía fuertemente la casilla de 5. A dama por d6, única jugada, y ahora vemos cómo al no estar el alfil, el peón F toma, y cada vez la posición se va abriendo más, y vemos que a pesar de que las blancas tienen una pieza de menos por ataque, vemos lo difícil del negro poder rearmarse, ya que su rey se encuentra en una situación complicada, y eso hace que la pieza de más que tienen no sea tan útil, debido a que tienen que estar preocupándose en que no le armen una red de mate o ese tipo de cosas. Ahí está la compensación en sí, y la compensación de la novedad justamente, y tienen que encontrar las mejores jugadas, cosa que las blancas ya la tienen vista. A dama por d6 y f por d5 tuvieron que comer con dama, y ahora las blancas continúan con la fuerte jugada torre f5, ¿sí? Donde hay una casilla muy fuerte tipo trampolín, que es justamente la casilla F para la torre, y donde cuestionan la dama, ya que esa dama centralizada es muy molesta y muy fuerte, y hay que desalojarla. Las negras se van a E7, mantienen la dama en el centro del tablero y cerca de su rey, y a dama E7, ahora continúan las blancas sí con dama por C4, es necesaria ya que las negras querían enrocarse, y esto evita que las negras se enroquen y siguen manteniendo una ventaja en la posición. Una posición abierta, pareja de alfiles, piezas muy activas, y sobre todo tiene 3 peones por la piedra sacrificada. Por eso a dama por C4, torre C8 continúan las negras, porque quieren defender el caballo de C5 que se encuentra en el aire. Todo caballo que se encuentra en el aire es un problema, siempre tiene que estar sostenido generalmente por un peón. Había la pregunta si se podía hacer caballo C por E4. Lo que pasa es que siguen abriendo líneas, ¿sí? Las blancas no iban a tomar, porque los cambios los favorecen al negro. Tienen que desarrollar piezas, por eso alfil F4 quizás hubiera sido la jugada muy interesante. Como dijimos, por un lado nos comimos un peón, por otro lado se abrió la columna, y esa columna puede ser tocada con la torre de A. Por eso no estamos seguros si hubiera sido lo mejor para las negras. Intermedia podrían tener también desarrollando con la torre, tocando la dama. Ya contamos, por ejemplo, con una intermedia jaque, sacando el alfil de la columna también, y se ve lo complejo de la posición y las posibilidades que había para ambos. Igual las blancas siguen estando mejor. De todo lo que mencionamos, las negras deciden, en vez de comerse el peón, ante la duda, porque esto había que calcularlo y mucho, prefieren jugar torre a C8, que es una jugada natural, sosteniendo el caballo y ahora sí amenazando inclusive el caballo por, pero atacando la dama con la torre, pues es más incisivo. Deciden jugar dama B5, jaque, sacando la dama de la columna y de la acción de la torre, y resulta que acá no es fácil jugar. La única jugada que es correcta y mantiene la posición es la jugada caballo C a D7. Fijémonos que si nos comemos el alfil, hay también un alfil en el en C2, y lo complicadísimo de esta posición. Si por ejemplo hubiera atrapado con el otro caballo, podría venir alfil G5 con mucha fuerza, que son jugadas que se nos van de las manos, porque el blanco lo que está tratando de sacar sus piezas con ganancia de tiempos para activar su última torre y explotar la posición mala del rey negro que se encuentra en el centro justamente. Por eso, lastimosamente, este caballo, que es el más adelantado, tiene que retroceder como mejor defensa. Y ahora, dama por B7. Ese alfil hay que matarlo porque hace mucha fuerza en la casilla de 4. Y torre por C2. Y fijémonos que, como muchas partidas suele pasar, el negro está cambiando algunas piezas que son las más activas y está quedando con las menos activas, ya sea el caballo de D7 o la torre de A8, de H8, ¿sí? Cuidado con las jugadas tipo E5, ¿sí? Porque el rey se encuentra en una situación que se le puede dar un jaque, ¿sí? Y E5 podría venir dama C5, ¿sí? Muy molesto, ¿sí? Con lo cual amenazo con comer el alfil. Hay que estar atento a las jugadas intermedias. Las blancas juegan alfil G5 en este momento.
También es interesante torre A5, porque observen la posición que la torre está en el aire. Ya esa jugada también es muy de poder ocurrirse, ya que torre A8 es muy fuerte. Todas estas cosas existen y ahí, por eso uno cuando juega tiene que mirar todo el tablero y no un sector en sí. Pero Karpov no quiere mover más piezas de las que ya desarrolló, sino que él decide, con buen criterio, sacar su alfil, la casilla donde no estaba jugando, clavando el caballo de F6 y darle vida a su torre de A1, con lo cual continúan las agresiones pero con todas las piezas jugadas. Es un buen criterio y eso era característico de él, estando ganado o perdido, todas sus piezas siempre jugaban. Por eso luego del alfil G5, las negras deciden jugar dama D6, manteniendo la posición. Comerse el peón parece muy arriesgado porque se siguen abriendo líneas. Es más, es tan peligrosa que si nosotros comiéramos, por ejemplo, vamos a hacerlo, luego de dama por y caballo por torre E1 y perderíamos una pieza porque no hay forma prácticamente de sostenerlo. O por lo menos tendríamos una clavada muy complicada. Entonces, volviendo para atrás, poniendo el peón, dama D6 es la jugada que hace Anand. Fíjense que en ningún momento pudo intentar enrocarse, más lo está intentando pero el blanco no se lo está dejando. Y a dama D6 ahora surge la jugada que abre en cuestión, ya que una de las posibles jugadas que tenía Karpov acá era alfil por F6. Como dijimos, el blanco sigue matando piezas defensoras, que son las que juegan, y tratarían de dejar las piezas malas de las negras, sobre todo la torre en H8, que no está haciendo absolutamente nada. Pero había otra jugada también que era muy interesante, que es la jugada maga 8, jaque, que tenía una idea oculta, la cual Alan no llegó a ver en su totalidad, y por ello hubiera sido mejor tapar con dama, evitando el jaque y cortando la acción de la dama en la horizontal. En este momento, en esta posición tan aguda, decide jugar rey F7, porque a simple vista, si bien la dama se come la torre de H8 y luego las negras recurren a un excelente jaque que es el jaque de dama en B4, ¿sí? aparecería como posición salvadora luego de rey H1. El tema es que rey H1, dama por E4. Las negras habían calculado que la amenaza de mate en G2 y la amenaza de torre en F5, la cual estaríamos ganando porque tenemos que parar el mate o perder la torre, le daría al bando negro la compensación de mantener la pieza de más, haber cambiado la mayor cantidad de piezas y entrar en una posición donde mínimo tienen tablas, o pueden luchar por la victoria por la pieza de más que tienen. Pero acá vino la profundidad de Karpov, lo cual lo hacía característico, su habilidad táctica, su inventiva también, y la capacidad de transformar una posición y entrar en algo que muy pocos harían. La cuestión que a rey H1 y dama por E4, las blancas continúan con torre F3, evitando el mate en G2, pero torre por G2, como hemos dicho, la posición es tan clave y complicada que las negras están intentando buscar un perpetuo. Por eso el sacrificio, y a rey por G2, ahora caballo E5, atacando la torre, amenazando todo tipo de jaques, ya que la dama quedó fuera de juego. En este preciso momento surge una jugada que obviamente Karpov había calculado y Anand había pasado por alto, y lo meritorio del blanco al encontrar tan increíble recurso. La jugada que hace Karpov en este momento es la brillante jugada dama por G7, brillante jugada entregando la dama, porque
él vislumbraba que las negras, si hacía cualquier otro tipo de jugada, tenían muchas chances de hacer tablas por la situación que el rey se encuentra muy descubierto, y hiciera lo que hiciera, hay muchos tipos de jaques y posiblemente seguía capturando piezas el negro o tenía tablas por perpetuo. Al hacer dama por G7, no solo entra con jaque, evitando la toma en F3, lo cual las negras amenazaban, lo cual es muy brillante la jugada, sino que luego de rey por G7 única, ahora las blancas continúan con alfil por F6 jaque, de nuevo con jaque, no dándole tiempo a jugar a las negras más que al rey, y a rey G6, ahora alfil por E5, matando el caballo que ayuda a la dama a tener ese tipo de amenazas, y luego la dama por E5, torre G1, y llegamos a esta posición donde las blancas entregan una dama a cambio de 2 torres y 2 peones pasados, y de acá en más, a pesar que es una posición abierta, lo cual lo complica al blanco, ya que la dama puede dar muchos jaques y lograr un perpetuo, ya que más de eso no pueden aspirar, es interesante y muy hermoso ver la técnica de Campos para imponer esta partida en base a las 2 torres y de a poco ir pasando un peón para poder coronarlo, y con lo cual van a poder doblegar la posición negra, ya que tienen que ser muy precisas las blancas para no caer en un jaque perpetuo o que la dama le siga capturando piezas, ¿sí? Es muy interesante la segunda etapa en la partida a raíz de ese sacrificio, y la partida continuó con H5 por parte de las negras. Como vemos, ya las negras tratan de agrupar sus piezas para que se defiendan entre sí y no haya tantos jaques molestos que puedan generar una obligación de entregar la dama por una de las 2 torres o las 2 torres, porque eso, olvidémonos que las negras podrían hacer, ya que si entregaran la dama por las 2 torres, estos 2 peones ganarían simplemente porque no son imposibles de parar y coronarían en pocas jugadas. A H5, las blancas juegan B3, primero porque tienen que tener sus peones lo más defendidos posible para rearmar su posición de las torres, tratando de que el rey y sobre todo la dama no le deje jaques al rey blanco para interrumpir su avance en la posición, y entonces tienen que disponer las piezas de mejor manera para poder continuar con la idea que él tuvo después de la entrega de la dama, justamente explotar la posición de las 2 torres y tratar de avanzar un peón. Por eso B3 es la jugada que hacen, y a dama E2, como vemos, las negras comienzan con los jaques, ¿sí? Y obviamente el blanco hace torre F2 porque tienen que cubrir el jaque y defender el punto A2. Y por eso hicieron B3 justamente. Las negras vuelven a dar un jaque M4 y ahora rey F1. Quizás rey H3 también interesante, porque las torres, o sea, el rey saldría con jaque, y luego de rey H6 podría haber sido torre F6, jaque, rey H7 y torre G3. Y el tablero está dominado por las torres, no hay jaques de ningún tipo de la dama, el rey se encuentra en una columna totalmente aislado de la posición, y las blancas se pueden dedicar a tratar de avanzar los peones. Muy interesante esa línea. De hecho, esa línea la citaba Karpov, me acuerdo, en la partida. Pero Karpov, obviamente, esto estaba así. A jaque decidió jugar rey F1, una jugada menos precisa, pero no menos mala. Y a rey H6, torre G3. Esta jugada es menos precisa que rey H3 porque dificulta más el plan de las blancas, que es mantener las torres defendidas,
evitar que la dama dé jaque al rey blanco y tratar de avanzar los peones. Por eso es inferior a la jugada rey h3, ¿sí? La cual citó Karpov en su momento después de analizar la partida, una vez la partida concluida, porque la partida es muy complicada justamente. Por eso al rey h6, torre g3, las negras vuelven a dar jaque, porque otra cosa no puede ser que más que molestar a las blancas. Y ahora rey g2, volvemos a dar jaque, y ahora torre g a f3, las negras juegan dama g6, y ahora rey f1, las negras dan dama b1 jaque, rey g2, todo esto que está haciendo el blanco es para ganar tiempos en el reloj y poder encontrar el plan que le ayude a avanzar en la posición. A dama g6, ahora sí rey h1, porque si dama b1, torre única a f1, no rey g2, por tablas por repetición con dama g6, cuidado con ello. Torre f1 y dama por a2, pero a cambio de ese peón, las blancas lograron terminar con los jaques, comienzan ellas a dar el jaque con f6, con la torre en f6, a rey g7, torre f7 jaque para ganar tiempos, rey h8, torre f8, seguimos ganando más tiempos, rey g7, torre 8, f7, y a rey g8, torre 7, f3, y de nuevo volvemos a la posición, luego de haber ganado jugadas y tiempos, y de esa forma tratar de encontrar el plan con el cual poder avanzar en dicha partida. Las negras vuelven a g7 y ahora sí, el blanco encontró en todas esas jugadas que hizo para pensar la jugada h3 para poder continuar en dicha posición. Porque h3, luego de dama c2, fijémonos que las negras necesitan mantenerse en esta horizontal para cortar al rey, para que el rey no participe en dicha posición, y si el rey no participa y los peones no avanzan, el blanco nunca va a poder ganar. Las blancas ahora hacen torre 1 f2, atacando la dama, y a dama e4, ahora puede jugar rey g2, y ahí vemos la importancia de la jugada h3. El blanco estaba buscando mejorar sus torres en la segunda y en la tercera, y con h3 evitar el jaque en g4, y obviamente no se puede dama g6 por torre g3 perdiendo, y ahí vimos la habilidad de las blancas a la hora de mejorar la posición gracias a los tiempos ganados al dar jaque con las torres hasta encontrar la movida correcta. Por eso, a torre en f2, dama e4 y a rey g2, dama b4, ahora bloqueando el avance del peón de b3. Las blancas ahora hacen torre e2, porque una vez que evitaron todos los jaques, empiezan a maximizar las torres, colocándolas justamente en las posiciones de columnas abiertas. Las blancas juegan dama d4, a la expectativa de que esta situación se les arme y empezar a dar jaques al rey de g2, y aparte vigilando el avance del peón b. Obviamente nada más centralizar es lo mejor que puede hacer las negras para tenerlas cerca de toda situación. Las blancas juegan torre e7, por eso pusieron la torre e2, y a rey g6, de nuevo torre e6 jaque, rey g7, y ahora torre g3, porque luego de rey f7, torre g a e3, las blancas siguen tratando de evolucionar y evitar los jaques de las negras en la posición resultante, ya que a dama d5, por ejemplo, ahora podemos avanzar con el rey a g3, por eso esta disposición de torres, de manera que tengan una cortina y poder jugar rey h4 y rey por h5. Ese es el plan de las blancas, pero para hacer esto tuvieron que pensar mucho, usar jugadas y ver cómo reorganizarse, ya que es muy difícil avanzar en una posición donde tenemos el rey muy descubierto y estamos a la amenaza de muchísimos jaques por parte de una dama.
Por eso la técnica en este final es muy impresionante a la hora de ser jugada por Anatoly Karpov, y es muy interesante verlo para poder aprender con qué precisión uno tiene que jugar para imponer dicha partida. A dama de 5, rey G3. Las negras deciden jugar por lo tanto dama G5 y ahora rey F2. Y a dama H4. Ahora vemos como con rey E2 las blancas se van a trasladar hacia el flanco de dama. Y luego de con las torres unidas, no permitiendo al rey pasar hacia otro flanco porque de esa manera van cortado en el flanco de rey, las blancas están viendo que luego de llevar su rey van a poder avanzar el peón B y las negras no van a poder hacer absolutamente nada para evitarlo porque una dama simplemente no lo pueden hacer, ya que esa dama tiene que luchar contra las dos torres y el rey y el peón que avanza, con lo cual las blancas acaban en contra el plan ganador y falta ejecutarlo de manera precisa y armoniosa. A rey 2 y dama B4, las negras, entendiendo la situación, cortan al rey para que no avance en la posición y no se traslade hacia el flanco de dama, porque las negras están entendiendo lo que está pasando. Las blancas hacen torre 6 a E4 para tratar de descolocar la dama, y las negras intentan hacer un dama E1 para tener la dama cerca en la posición. Rey D3, ahora sí, el rey logra pasar. Rey F6, tratando de tener el rey en el centro lo mejor que podamos para tratar de contribuir a ayudar a la dama. Torre 6 jaque, rey F5. Si se va para atrás, el rey pierde el terreno y quedamos encerrados, por lo tanto en el centro no le van a dar mate, tiene que mantenerse en el centro, pero por otro lado el problema es que también al estar más centralizado le perjudica la acción de la dama negra, porque también mucho no se puede mantener en el centro para tratar de combatir el avance del peón, ya que si por ejemplo hicieran la jugada dama A5 luego de torre jaque y los cambios de piezas, ¿sí?, el blanco queda totalmente ganado porque este peón sí iría y el negro no tiene forma de pararlo. Por eso son las contras de tener un rey centralizado, que es necesario, pero por otro lado está jugando en contra de su propia dama. Pero todo esto gracias a la fabulosa técnica que Karpov está teniendo en el final, lo cual está logrando avanzar y a la vez combatir los planes del negro. Es muy difícil esto lo que está haciendo. Y obviamente la defensa negra es meritoria también desde ya. Por eso rey F5 y B4, por fin comenzamos a avanzar. Las negras juegan dama C1, no le dan un jaque porque ayudaría a que el rey se acerque más al peón. Tienen que cortar al rey de la columna para que el rey no contribuya a ayudar a que el peón avance. Fíjense qué importante, una cosa es dar un jaque por dar y otra cosa entender la posición y cortar. Las blancas juegan rey D4 y a dama C8, manteniéndose en la columna. Ahora la jugada B5, un paso más hacia adelante, un paso más hacia la victoria. Las negras, viendo que ese peón ya ha avanzado mucho, tienen que dar más que otra cosa que jaque para molestar al rey, pero ya rey C5, el rey sigue avanzando, y a dama C7, para que el rey no se meta en casillas muy importantes y ayude más a avanzar el peón, tiene que hacer rey B4, dama F4 jaque, tratando de tener un perpetuo, pero rey B3, de nuevo las blancas tienen que reacomodarse, evitando todos los jaques y planificando cómo avanzar para que el negro no tenga el recurso de jaque y jaque. Y a dama C7, ahora B6, y como vemos, las blancas con rey B3 evitaron los jaques, y a B6 las negras siguen sin poder tener jaques, con lo cual las piezas siguen avanzando y cada vez el negro está cada vez más perdido. Impresionante la técnica del blanco para avanzar el peón y haber dispuesto las torres de manera magistral. A B6 continúa dama D7, amenaza un dama B5 jaque y tratar de poner el rey en una situación donde no se puede escapar de los jaques. Y ahora, bueno, obviamente torre 3 a E5,
¿sí? No solo es un jaque dado por dar, sino que también fiscaliza la casilla B5, lo cual a rey F4, torre E4 para ganar más tiempos, y a rey G3, torre E3 defendiendo el peón, y a rey H2, ahora rey C4, ya que no tenemos ningún jaque, salvo el jaque de A4, pero es distinto porque ya el rey se empezaría a filtrar. Y las negras deciden jugar H4, con la idea de atar la torre de E3 al peón de H3, y si la torre desapareciera se comerían el peón y tratarían de tener un peón pasado. Es lo único que puedo hacer para tratar de salvar la partida. ¿Cómo continuó Karpov? Pues haciendo rey C5 y a dama C8 jaque, ¿sí? Rey D5 y a dama D8 jaque, y ahora rey D4. Y ahora fijémonos que hay otra situación. El rey, en su afán de venirse a esta posición y tratar de tener un peón pasado, se encuentra en una jaula, y es muy probable que también las negras, si se descuidan, puedan caer en la red de mate. Cuidado con eso. O más interesante, el rey, al pasar a esta situación, quedó cortado por la torre de E3 y ahora este peón es candidato a ser comido, con lo cual las blancas tendrían dos peones pasados. Luego de dama D7, rey F5, siguen avanzando hacia el peón de H, y rey G2, ahora rey G5, desclavándonos de la torre y mirando el peón de H, dama G7, y por último terminamos comiéndonos el peón de H4, con lo cual ganamos un segundo peón. Si dama H7, por ejemplo, rey G5, y si dama G7, torre G6, y fíjense cómo las torres se defienden entre sí y evitan todos los jaques y los peones empiezan a avanzar. La fuerza de las torres contra una dama, por eso el rey por H4, rey F2 es la jugada que hacen las negras. Y como habíamos dicho en la partida, como estábamos analizando, luego de que las blancas hicieran la maniobra para venirse a comer el peón de H4, luego del rey F2, continuaron las blancas con torre 3 a E5, ¿sí? Uniendo las torres y preparándose a tratar de avanzar también el peón H, con lo cual podrían obtener la victoria las blancas, ya que la dama dificulta mucho el avance del peón B y a la vez da jaque al rey que se encuentra en H4. Por eso, a torre 3 E5, las negras continúan con dama H8, y ahora las blancas hacen rey G4 para darle paso a su peón, y a dama G7, rey F5, y a dama H7, rey F6, y vemos inclusive la táctica en la posición, ¿sí? Y lo complejo de todo esto, ya que si, por ejemplo, nos comiéramos el peón de H3, por eso la fuerza de las torres unidas en la columna, seguiría torre 2 jaque, rey F1, por ejemplo, torre 1 jaque, rey F2, y torre 6 E2, ¿sí? Jaque ganando la partida, porque luego nos comeríamos la dama y avanzaríamos el peón. Por eso, fíjense ustedes que el blanco tiene hasta ese recurso, y por eso a rey F6, dama H4, jaque, y las blancas de a poquito van a tratar ahora de encaminarse hacia el flanco de dama para avanzar su peón, que se encuentra solo, y con la ayuda del rey podría llegar a coronarlo justamente, ya que las torres están cumpliendo la función de proteger al rey, proteger al peón que no sea comido por la dama, y a su vez cortar al rey y no llegue al otro sector. Y bueno, son muchas funciones y muchas cosas a tener en cuenta, pero eso forma parte de la técnica en este final que está llevando Karpov a las mil maravillas. Luego rey F7, dama H7, y ahora rey E8, como dijimos, el rey comienza a irse hacia el otro flanco,
y por eso dama b7 de las negras, ya que no quieren que el peón avance y el rey se acerque a apoyarlo. Pero bueno, como dijimos, la estrategia blanca de dar toda la vuelta y comerse el peón H, producto de que el negro se fue hasta H2 con su rey, ahora sigue con la fuerte jugada H4, brillante jugada porque comenzamos a avanzar con el otro peón, y es magistral la técnica de Anatoly, donde fue y vino con las piezas para mejorarla de la mejor manera y seguir avanzando con sus peones hasta poder doblegar la posición de resistencia de las negras, las cuales están manteniendo de manera también notable. Por eso luego de H4, las negras tuvieron que seguir dando jaque, y a rey F7, dama B7 jaque, y a rey G6, saliendo en los jaques, dama B8 para dar jaque por G6, pero y ahora H5, cada vez que el rey se queda sin jaque, la dama negra, disculpas, las blancas aprovechan para avanzar sus peones, las negras juegan dama G8, el rey se tiene que ir a F5 para cubrirse ante cualquier jaque, dama H7 por eso, rey F6, rey F3, tratando de avanzar y cercar al rey en su posición, ya que si las torres no las movemos y el rey no se puede mover, los peones tampoco pueden avanzar, y eso sería una forma de frenar el avance de las blancas, pero no es tan fácil, ya que torre E3 jaque, rey F2, torre E2 una vez más para ganar tiempo y encontrar el plan para continuar, rey F3, torre 2 a E3, rey F2 y ahora rey G5. Ya de nuevo encontramos el camino para proseguir, y a dama G8 resulta que rey H4, escondiéndose atrás del peón, casi que se terminan los jaques y el peón va a poder ser avanzado tranquilamente. Por eso, luego de esta maniobra increíble y dama D8, rey H3, y cuidado que el que está en rey de mate ahora es el negro, por eso dama D1, para tratar de dar jaque por atrás y evitar jaques de las torres, torre E2, recordemos que no podemos hacer dama por torre porque los peones se van, rey F3, única jugada porque si rey F1, torre E1 jaque, ya estamos luego de rey H2 en la jugada 100, dama D8 para molestar de alguna manera a este rey con jaque, y si peón avanza, dama jaque y dama por peón. La idea es justamente combatir el avance del peón. Pero torre 6 a E3, rey F4 y ahora B7, qué importante este jaque, poniendo al rey en un lugar que obstaculiza la diagonal, y ya de esa manera las negras van a contar con el recurso de dama jaque y dama por B7, otra jugada muy fina de Anatoly, parte de la técnica que de él era característica. La cuestión es que dama B6 para evitar la coronación, torre 4 jaque, rey F3, torre 2, a E3 jaque, rey F2 y ahora torre E7 defendiendo el peón de B7, dama D6 jaque, rey H3 evitando los jaques, dama B8 bloqueando el peón. Es increíble cómo ese peón fue avanzando de a poco, y sobre todo con un rey tan sensible en los jaques, torre 3 a E5 haciendo cortina, y a rey G1 como última jugada posible, torre G7 jaque, y las negras luego de 108 jugadas debieron abandonar, porque si rey F2, por ejemplo, torre F7 jaque, dijimos que el rey se encontraba en una red de mate, y si rey G1,
torre 1 sería mate y la partida se definiría en su totalidad. Una gran partida jugada por Karpov, excepcional.